saluda a su amigo Enrique Castillo Pesado aquí en Excelsior TV. Les agradezco que me hagan llegar a sus casas. Y aquí tengo un invitado de lujo el día de hoy, Ignacio Morales Lechuga. ¿Y por qué? Abogado mexicano, muy brillante, y fue para mí uno de los mejores procuradores generales que tuvo la República Mexicana. Y aparte fue embajador de México en Francia en la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari. Y podría enumerar cantidad de cosas y me tardaría 5 horas en enumerar pues todos tus, ¿me entiendes? Todos tus desempeños, premios y currículum vitae. Y no, y este es un programa humano. Dime una cosa, Morales Lechuga, siendo muy joven, vienes, yo creo, naciste en Poza Rica. Así es. Vienes de una familia muy mexicana, por eso sí, amas este país. Totalmente. ¿Cuándo empieza en Ignacio Morales Lechuga su amor por, ¿cómo se llama?, por el derecho? Pues yo creo que tenía 2 alternativas. Uno era la arquitectura y otra el derecho. Fíjate. Pero razones de tipo económico y vocación, sí, acabé en derecho. Yo creo que lo empecé desde la primaria, secundaria. Me gustaba mucho la literatura, las artes, me molestaban las injusticias. Acabé tempranamente detenido a los 17 años en Jalapa. Tuve la oportunidad de conocer al gobernador Fernando López Arias, ex procurador, y como ya era yo en ese momento un líder estudiantil y había organizado una huelga en mi pueblo. ¿De qué tendencia eres en esa época, cuando eras joven? Pues como corresponde, era yo de las juventudes comunistas. Ok, fíjate, sí. Y entonces el gobernador, en 2 segundos, me explicó la diferencia entre destierro, encierro y entierro. Ah, fíjate. ¿Eh? Y me tienes aquí en México hasta la fecha. Fíjate, destierro, encierro y entierro, ¿no? Sí, sí. Salí, le prometí que no regresaría al Estado mientras él estuviera de gobernador. Digo, regresar en condiciones de participación política estudiantil, y fue lo que acabó de definir mi carrera, porque mi padre me dijo: vete a la Escuela Libre de Derecho, que ahí sí vas a ser abogado. Eso. Y vas a dejar de pensar en la política. Si te vas a la universidad, que era pues uno de mis sueños, la Universidad Veracruzana o la UNAM, dijo, vas a seguir metiéndote en líos. Vete a la Libre. Y así llegué a la Libre en 1965. Está citando ahora la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, hablando de procuración de justicia, vámonos por la Libre. Sí. ¿Cuál es tu visión de lo que está sucediendo, o lo que ha sucedido en la universidad actualmente, en la carretera México-Acapulco, en Morelia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la impartición de justicia o procuración de justicia? ¿Y dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está el equilibrio de ambas cosas? Bueno, yo creo que la verdad, las cosas se han hecho aceleradamente. La reforma educativa, de alguna manera, se hizo en unos meses. El presidente es un hombre político eficiente, sí, que se nota que quiere a México, pero con algunos grupos como la CENTE, grupos magisteriales inconformes, que de alguna manera se encontraban más o menos controlados por el Bester Gordillo, sí, al desaparecer la lideresa del frente del CENTE, no de la CENTE, quedó un espacio que lo están ocupando estos elementos de protesta. De alguna manera ellos ven o tienen una visión de izquierda, pero de izquierda rezagada. Sí. De alguna manera la visión de los 60, 70... Que no es una izquierda moderada o socialdemocracia. No, ni tampoco dialogante. Eso. Es una izquierda más radicalizada, porque Guerrero y Chiapas y Oaxaca siempre han tenido movimientos magisteriales radicales y algunas veces hasta violentos. Sí. De allá era precisamente Genaro Vázquez Rojas, de allá era Lucio Cabañas, que eran profesores, sí, y de allá era Felipe Martínez Soriano, que fue rector de la UABJO. Es decir, esos estados han aflorado siempre en movimientos sociales de corte radical. Yo creo que la política del gobierno hasta ahora, la del federal, ha sido adecuada, y claro, ha habido molestias enormes, 9 horas, 12 horas, pasárselos en la carretera no es fácil, pero de alguna manera acordémonos que este país vive bajo el síndrome del 68. En el momento en que el gobierno actúa, aunque sea legítimamente, con mano firme o mano dura, en ese momento la opinión pública se vuelca al lado contrario.
como le pasó al presidente Díaz Ordaz. El presidente Díaz Ordaz, no obstante haber sido un gran presidente, salió con una controversia enorme de muchos sectores de la población, pues aborreciéndolo. Y dime una cosa, ¿fue decisión propia del presidente Díaz Ordaz o fue asesorado en ese entonces por el secretario Luis Echeverría? Yo creo que un presidente siempre es asesorado por sus secretarios de Estado. Sí. Desde luego, está rodeado. Y la información que le llega es lo que quieren los colaboradores que le llegue. Pero dime una cosa, por ejemplo, si tú, porque tú no lo quisiste en una época, sí, fuiste hasta secretario de gobierno del estado de Veracruz, efectivamente. Si hubieras tenido la oportunidad de pues, tener una opción para ir a la presidencia, ¿a ti te gustaría tener gente alrededor de tuyo que solamente te dice lo que tú quieres oír? Dime la verdad. Bueno, yo creo que uno se vuelve en la política y en muchas otras áreas ególatra. Le gusta que le endulcen el oído. Sí. No hay político al que no le guste que le endulcen el oído. Pero en otro momento. Sí, pero también, si uno tiene una buena esposa, buenos amigos, que todos los días le estén recordando que está uno haciendo malas cosas, o que evite uno hacerlas mal, entonces yo creo que se equilibran las cosas, se moderan, y por supuesto puede uno ser mejor funcionario. Yo creo que, te voy a decir lo que decía mi abuela. A ver, ¿qué dice tu abuela? Uno le decía, a propósito de un funcionario de allá del pueblo, oye abuela, ¿ya viste que cómo se le subió el puesto? Y decía, no hijo, el puesto no se sube, se le subió lo tarugo. ¿Te le subió lo tarugo? Sí, en otras palabras, pues obviamente, sí. Pero era muy ejemplificativo, eso es lo que se le sube a uno. Es decir, se aleja uno de la realidad, deja uno de tocar piso. Dime una cosa, un abogado como tú, yo no sé, por ejemplo, si tú seas creyente o no seas creyente, pero un abogado como tú, ya sabes que pues la Biblia, en las tablas de Moisés vienen dictaminadas muchas de las leyes que aún el día de hoy seguimos, claro, creemos en ellas. Claro. Entonces no sé, por ejemplo, a ti como abogado, si la Biblia influyó en ti o te guste como libro de cabecera. Bueno, me gusta leerlo, me gusta estudiar algunas veces o revisar libros que hablan de las profecías. Me gusta revisar a veces a los clásicos. Disfruté mucho. Últimamente volví a leer Vidas Paralelas de Plutarco. Fíjate. Te recuerdo, tomo 1, página 160. ¿Qué decía? Preguntado Solón sobre cuál es el mejor régimen, o sea, el mejor gobierno, contestó, aquel que castiga por igual a los insolentes y a los delincuentes, aunque los primeros no le hayan hecho nada, una ofensa social a los demás. Es decir... Caso de lo que está pasando aquí en la torre de la Universidad Nacional Autónoma de México. O caso el de la profesora Elvester. Ah, sí. Y caso el de la quina. Es decir, fue la insolencia, fue la soberbia lo que los condujo a ser castigados.